Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¡Arriba los corazones! Bienvenidos, bien llegados y mejor quedados una vez más a las historias del viejo C. Amables amigos, qué duda cabe. Estamos en una auténtica, verdadera y desgraciadamente para muchos intereses en una época de cambios totales. Estamos, para seguir parafraseando esta misma aseveración, estamos en un cambio de época. En un cambio de época que significa, pues, dar al traste con muchas de las verdades que hasta la fecha hemos tolerado, hemos abarcado, hemos vivido y hemos hecho nuestras en el transcurrir de nuestra sociedad. Algunos de los problemas más evidentes de la convivialidad cotidiana son, además de las diferentes normas y conductas de muchos de los que actualmente son jóvenes biológicamente, aparte de estas situaciones, también la conducta social, moral y política de la élite que nos gobierna y que nosotros hemos elegido popularmente, qué duda cabe. Pues bien, abordando estos temas, en alusión a lo que ustedes nos han comentado a través de las líneas de contacto de este podcast, podemos asumir en primer lugar que buena parte de quienes participan con nosotros en la audiencia de este podcast estarían de acuerdo en que se definiera con claridad en qué consisten las acciones para conseguir y consumar lo que se ha denominado la ideología por la equidad de género, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el rol, primero, de los viejos, es decir, de la gente mayor, de la gente, como se le dice eufemísticamente, gente de la tercera edad, en cuanto a la etapa de la economía productiva, en cuanto a la etapa y al papel que juegan en el sentido de la carga pública que representa la pensión oficial que se entrega por parte del gobierno. Y en último lugar, en tercer lugar, ¿cuál es el papel antagónico que de suyo aparece en la conducta de los adultos mayores en función de la nueva moral? Amables amigos, todo esto constituye puntos de conflicto desde la familia hasta la convivialidad en los centros de trabajo, en los centros de acción social y cultural y también en las doctrinas de la ideología política para ejercer no nada más el poder que el pueblo ha encomendado a quienes actualmente y próximamente estarán en ejecución de este poder que indudablemente se ha obtenido con el consenso de la gran mayoría. Vamos a empezar por lo más cercano, por lo que a nosotros como personas nos atañe este cambio de época, este cambio de paradigma, esta época en la que nos encontramos inmersos, primero haciendo el diagnóstico de por qué nos encontramos actualmente en esta situación. Tengo
algunos invitados que ojalá puedan ir transcurriendo en la trayectoria de este podcast en muy próximas emisiones. Ahora, por lo pronto, vamos a ocuparnos en hacer este diagnóstico considerando a esta generación, la que actualmente se encuentra en etapa productiva, o sea, los denominados millennials, y pues más recientemente la generación X también. Esto podría ser definido como una generación axial. ¿A qué me refiero con decir que es una generación axial? Pues verán ustedes, según los sistemas de transmisión, existen cables conductores de la energía que conocemos como energía directa. También hay generalmente para la aplicación de una serie de emisiones mejor controladas dentro de un rango predeterminado, existen las llamadas antenas axiales, cables axiales. Ustedes han oído hablar de esto. Bueno, pues se trata simplemente de un hilo conductor central y de algunos otros que de manera transversal inciden en ese hilo conductor. Es decir, en una manera que van incidiendo como agujas en ese hilo conductor y le proporcionan a ese hilo conductor los datos, la energía, las pulsaciones, los conductos necesarios para que las frecuencias moduladas, las ondas de frecuencia que conducen las ondas de televisión, por ejemplo, y todo eso tengan lugar en el receptor que estamos utilizando. En fin, la antena axial es un hilo conductor que se ve afectado por diferentes escalas de hilos que se van insertando en el trayecto de ese hilo conductor. Esta es la generación axial, la generación millennial, la generación X. ¿Por qué es la generación axial? Porque en el trayecto de su existencia, de la vida misma y de su desarrollo, se ven afectados por diferentes corrientes, todas ellas muy legítimas y muy en búsqueda de una justicia que para ellos es toral, es importante. Vamos a poner, por ejemplo, los derechos de la mujer que desde suyo han sido contemplados a través de toda la historia, pero que se han matizado a partir de que han sido pues ciudadanas de calidad completa, por llamarles de alguna manera, ya que inclusive a principios del siglo XX, cuando las sufragistas buscaban el voto y el derecho a ser votadas también, algunos intelectuales y particularmente algunos periodistas de la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, decían textualmente que la mujer no era un ciudadano completo, porque la mujer tenía una pertenencia física, una pertenencia económica, una dependencia total del género masculino, y que la mujer como ser humano era un ser bello, un ser que era la belleza con ideas cortas y con el pelo largo. En alusión a estos términos, amables amigos,
A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se dio la moda de que las mujeres de la alta sociedad y particularmente aquellas que tenían una cultura más de avanzada, como Carmelita la hija del general Bernardo Reyes, por ejemplo, también la hija de el arquitecto que fundió y que fue el que creó nuestro actual ángel de la independencia. De momento se me escapa el nombre de este arquitecto, pero su hija, que fue inclusive una muy valiente activista pro derechos femeninos y que se suicidara en el atrio de Notre Dame ya entrados los años 20. Bueno, ellas en nuestra patria fueron las que impulsaron la moda de traer el pelo corto, el pelo prácticamente hasta donde termina el cuello. Y desde luego luciendo peinados muy lindos, pero el pelo corto. De ahí se dio el nombre de las pelonas a las mujeres de la alta sociedad que acataron esa moda como protesta a la aseveración de que las mujeres eran seres de ideas cortas y pelo largo. De ahí, recuerdo, surgió aquella polquita folclórica que se llama precisamente así, las tres pelonas. Bueno, esto, folclorismos aparte, amables amigos, la situación dramática, que no trágica, sino dramática, es que las mujeres siempre desde mucho antes del siglo XX, han tenido fuentes de emancipación que han sido notables, que han sido muy importantes y que en la actualidad redundan en que a nivel, digamos que socialmente correcto en el aspecto político, hay una equidad de género en las diferentes cámaras legislativas, tanto en la federal como en los estatales, aunque en los estatales todavía hay una predominancia del género masculino. Aún así, la presencia del género femenino es cada vez más importante. Y aún más, aquellos que se consideran personas de géneros no binarios, es decir, que son géneros, si no neutros, cuando menos no activos en el aspecto femenino, no activos en el aspecto masculino, sino que son géneros que no están predeterminados por la biología y por la fisiología, según esto. Bueno, todas estas representaciones son buenas, amables amigos, porque son representación de la diversidad de la calidad humana. Pero aquí tenemos un pequeño conflicto. Pero cuando chocamos a aquellos que nos consideramos del género masculino y aquellas que se consideran del género femenino, que chocan también de frente contra personas que pertenecen al género no binario, es por la razón de que las personas que pertenecen al género no binario, que son del conglomerado de LGTBQ y más y no sé qué tantas cosas, pretenden hacer con sus manifestaciones una especie de apología, una apologética de que su condición es la condición más libre del ser humano y que esta condición debe prevalecer en los programas oficiales de enseñanza. Esta aseveración que a nuestro parecer, aquellos que, repito, nos definimos como del género femenino unas
y del género masculino otros, como el caso de su servidor, consideramos que es absurdo que las comunidades LGTB más y Q y todo esto pretendan que en las escuelas oficiales los educandos, los niños, puedan acceder a los servicios sanitarios de manera indiscriminada. Al baño de niñas, los niños, al baño de niños, las niñas, las maneras del vestido, las maneras del comportamiento social, todo ello, amables amigos, sin una norma que les permita encauzar su formación. Es, desde luego, a mi parecer, una auténtica aberración que a los educandos se les deje en total y absoluta libertad, es decir, responsabilidad de sus actos cuando no conocen las consecuencias de su comportamiento, cuando no tienen ni el conocimiento ni la experiencia de cuáles son las consecuencias de un comportamiento totalmente ajeno a normas. Las normas producen leyes, las leyes son fórmulas de comportamiento tanto personal como social que nos permiten una sana convivencia y el respeto al derecho ajeno. Para empezar, esta fórmula que permite que los educandos no tengan una directriz en cuanto a su conducta social, su conducta física, su conducta sexual, vaya de acuerdo, en primer lugar, con su sentido biológico, conforme a valga la rebusnancia, conforme a la conformación fisiológica de su género, es totalmente absurda, tan absurda como aquellas normas que obligan a los educandos, a los formadores, a los padres de familia, a intentar modificar una inclinación, una preferencia sexual. Si un varoncito, físicamente varoncito, tiene una inclinación de carácter femenino, amables amigos, seguramente es por alguna razón, una razón que tiene que ver con un conjunto de motivaciones. No nada más es una situación de carácter biológico, carencia o sobreabundancia de algunas hormonas, sino también tiene que ver con cuestiones de carácter social, psicológica, y es un error someterlos a una tortura de reingeniería conductual, someterlos a un tratamiento hormonal inadecuado y totalmente tóxico. Amables amigos, los seres humanos somos totalmente distintos unos de los otros. No es que unos sean más hombres que otros, otras más mujeres que otras. Todos somos diferentes, caray. Y en el respeto a esa diferencia, el ejercicio responsable de nuestros actos debe ser normado por la convivencia y la experiencia de quienes ya tenemos tiempo en esta vida. Por ello, apelo a los mayores, a los adultos, a que generen normas de conducta y que sean fuente de comportamiento y de conducta, que sean ejemplo para los jóvenes, que sean ejemplo de responsabilidad como sinónimo de libertad,
Libertad como sinónimo de responsabilidad. ¿Qué tan responsable eres? ¿Qué tan libre eres? De otra manera, la libertad simplemente nos lleva al desastre. Porque una libertad sin conocimiento, sin la convicción y sin la experiencia, el conocimiento y la experiencia nos da la convicción absoluta de cuáles son los resultados de una conducta determinada, amables amigos. Esto es indispensable. La experiencia social a través de la historia nos ha enseñado que la equidad de géneros debe darse entre la convivialidad del género femenino y el género masculino, del respeto a quienes no tienen en su decisión y en su espíritu ninguno de estos géneros, o tienen los dos, o que son diferentes. Nuestro respeto para ellos, porque todos finalmente somos seres humanos y tenemos la única dignidad que es válida ante la ley, la dignidad de seres humanos. Primero, antes de ser hombre, antes de ser mujer, seres humanos, amables amigos. De aquí vamos a partir nuestra disertación, si nos permiten, y de aquí vamos a debatir con nuestros invitados en lo sucesivo y, desde luego, la participación de ustedes para ir puntualizando los temas preferidos de nuestra audiencia. Vamos a considerarlos si nos hacen ustedes el inmenso favor de hacérnoslo saber a través de las líneas de contacto que aparecen en las gráficas de su podcast. Entre tanto, les agradezco, de verdad, les agradezco en todo lo que vale la compañía que me ofrecen a través de esta sintonía. Me despido deseándoles felices, muy felices festejos en el próximo mes patrio, y para todos ustedes, amables amigos, la sugerencia de que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo. Chao.